La doctrina de la reconciliación. Arthur Walkington Pink. La doctrina de la reconciliación. Su autor. El autor de la reconciliación es Dios, más claramente, es Dios Padre, porque hay un orden de las personas divinas en esta obra, como en todas las demás. Pero para nosotros no hay más que un Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y nosotros en él, y un Señor Jesucristo, el único mediador, por quien son todas las cosas, y nosotros por él. Primera a Colosenses 8, 6. Dios, el Padre, que creó todas las cosas por Jesucristo. El orden señalado anteriormente es aún más observable en relación con nuestro acercamiento a Dios. Es a través de Cristo y por el Espíritu Santo que tenemos acceso al Padre. Efesios 2, 18. Todas las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo se atribuyen expresamente al Padre. Efesios 1, 3. De las cuales la reconciliación no es la menor. Nuestra elección se atribuye particularmente al Padre. Efesios 1, 3, 4. Y también nuestra regeneración. Santiago 1, 17, 18. Es el Padre quien nos ha hecho aptos para ser partícipes de la herencia de los santos en la luz, librándonos del poder de las tinieblas y trasladándonos al reino de su amado Hijo. Colosenses 1, 13. De acuerdo con este orden divino, encontramos que el saludo inicial en las epístolas es, gracia y paz a vosotros, de Dios Padre. Esta doctrina de la reconciliación presenta a nuestra vista lo que es indescriptiblemente horrible y también lo que es inexpresablemente bendito. El trasfondo está formado por la terrible calamidad del Edén, cuando la entrada del pecado en el mundo implicó la ruina de nuestra raza y su alienación de Dios. El pecado de Adán, y el nuestro en él, fue una rebelión contra la autoridad de Dios, un desprecio de su gobierno, una declaración de guerra contra él. El hombre es un rebelde, un proscrito, un enemigo de Dios, sin acceso a él. Esto ya lo hemos visto en artículos anteriores. Pasamos ahora a contemplar el bendito contraste en el que Dios determinó librar a una parte de la descendencia de Adán de los efectos de la caída, y esto de tal manera que su soberanía absoluta, su gracia gratuita, su justicia inexorable, su sabiduría inescrutable, su santidad inefable, el poder todopoderoso, la bondad infinita y la rica misericordia podrían ser igualmente honrados. En realidad, esto se logra en la salvación de sus elegidos por Jesucristo. Advertencia más solemne contra poner piedra de tropiezo en el camino de un niño en Cristo. Naamán había llegado a conocer recientemente a Jehová como el Dios de toda gracia y esa fue otra razón por la que trató tan severamente a Giezi. Véase Mateo 18. 6. En tercer lugar, hay una prueba de búsqueda para aquellos de nosotros que estamos dedicados exclusivamente al servicio de Dios, aunque libres del amor al dinero. Podemos buscar la buena opinión y la alabanza de los hombres. Con respecto a la nueva creación, el Padre ha efectuado la reconciliación mediante la muerte de su Hijo. Romanos 5. 10. Se atribuyen oficios distintos a cada uno de los tres eternos. El Padre es el diseñador, el Hijo desempeña el papel de mediador, siendo aquel por quien se realiza la obra de la reconciliación. El Espíritu Santo es el registrador del plan del Padre, y de la satisfacción ofrecida por el Hijo y de la paz que Él ha hecho, y es también quien derrama su amor en el corazón de los redimidos. Efesios 3, 9. Así como ese fue el orden de su operación en relación con la vieja creación, así también es con. En prueba de esta afirmación, citamos 1 Corintios 2, 7. Pero hablamos la sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios preparó antes del mundo para nuestra gloria, habiéndonos hecho conocido el misterio de su voluntad, conforme a la beneplácito que Él se propuso en sí mismo. Efesios 1, 9. El misterio se refiere al pacto eterno en el que Dios dispuso y proveyó para la recuperación y salvación de su pueblo que cayó en Adán, amplificado en 1 Corintios 2, 9. 10. Ahora bien, lo que es pertinente a nuestro diseño actual es que Dios se propuso en sí mismo o resolvió reconciliar consigo mismo a algunos de los hijos de los hombres, a pesar de que se habían convertido en rebeldes culpables contra él. Y este propósito se lo propuso antes del principio del mundo, segunda a Timoteo 1,
9. Una porción o aspecto de ese propósito se declara expresamente en lo que sigue inmediatamente, para que en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, esta era cristiana, pueda reunir en una sola todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra, en él. Efesios 1, 10. El pecado aleja y separa, pero la eliminación del pecado por parte de Cristo sanó la brecha entre Dios y el hombre, entre los judíos creyentes y los gentiles, y entre ellos y los santos ángeles. Ahora toda la familia en el cielo y en la tierra, Efesios 3, 15, es una. Ver Apocalipsis 5, 11, 12. En vista de ese ejemplo indescriptiblemente solemne, debería quedar inequívocamente claro para cada uno de nosotros que Dios podría, sin la más mínima mancha en su propio honor, sin ninguna severidad indecorosa, haber dejado que toda la raza culpable de Adán sufriera destrucción eterna, porque ciertamente no tenían más claridad sobre su favor que los ángeles caídos. El hecho de que no enviara inmediatamente a toda la familia de la humanidad caída a un dolor irremediable se debió únicamente a su voluntad imperial. El hecho de que se complaciera en designar un remanente de ellos para obtener la salvación y la gloria eterna, se debe atribuir únicamente a su soberanía y gracia asombrosa. Que tal concepto no es una invención de teólogos severos, sino que se enseña claramente en la palabra de Dios, se desprende claramente de sus propias declaraciones, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo para sí mismo, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Efesios 1, 5, 6. Quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propio propósito y gracia. Segunda a Timoteo 1, 9. La restauración y reconciliación de su pueblo culpable y alienado se atribuye a la buena voluntad de Dios, de la cual no se da ninguna razón excepto que Él se lo propuso en sí mismo, lo que significa que la idea no fue sugerida por ningún otro, y que ningún otro un motivo externo influyó en él. 1. Su voluntad. Cuando las criaturas responsables se rebelan contra su Hacedor y Rey, se privan de todo derecho a reclamar cualquier bendición o beneficio de sus manos, porque no merecen nada de él más que ira y castigo. Si son recuperados de la ruina que se han traído sobre sí mismos y se hacen partícipes de la salvación divina, es únicamente por el beneplácito de su voluntad, y debe ser de una manera que no dañe ninguna de sus perfecciones, pero si se les deja sufrir las terribles consecuencias de su apostasía, Dios no es en modo alguno injusto, porque no les inflige más de lo que merecen. Cuando un gran grupo de ángeles y sus jefes, bajo la dirección de Satanás, conspiraron contra el Altísimo, aspirando orgullosamente a una posición más alta que la que les había sido asignada, Dios rápidamente los derribó de su exaltado estado, los desterró de su presencia y los condenó a sufrir ayes eternos. Segunda a Pedro 2, 4. No tuvo ningún pensamiento de misericordia hacia aquellas criaturas celestiales cuando se rebelaron contra él y el Señor Jesucristo. Por lo tanto, el Padre debe el mismo honor y amor de nuestra parte por el envío de su Hijo, como el Hijo por su voluntad de ser enviado. Las Escrituras representan al Padre como aquel directamente perjudicado por el pecado, porque se nos dice que Jesucristo es un abogado ante el Padre. Primera a Juan 2, 1. Se le impuso la necesidad de tomar esta resolución, sin la menor deshonra para sí mismo. Supongamos que Cristo hubiera muerto y no hubiera habido revelación evangélica ni proclamación del propósito divino de su muerte. El mero conocimiento de su crucifixión no me sirve de nada, a menos que esté seguro de que fue la voluntad de Dios aceptar la muerte de Cristo en lugar de la muerte de los pecadores creyentes, en la cual seremos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo una vez y por todas. Hebreos 10. 10. La voluntad de Dios no es solo el fundamento del misterio o plan de redención, sino también su bienaventuranza. Esta es la esencia misma y la preciosidad del Evangelio, que es la voluntad revelada de Dios salvar y aceptar a cada pecador que pone su confianza en la sangre expiatoria de Cristo, quien se entregó a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos de la corrupción y la condenación de este siglo malo presente, según la voluntad de Dios y nuestro Padre. Aquí hay un consuelo seguro y sólido para el pecador espiritualmente despierto. El simple hecho de que Dios sea misericordioso en su naturaleza no es suficiente,
Satanás lo sabe, pero tal conocimiento no le proporciona paz. Pero la seguridad divina de que tendrá misericordia, Éxodo 33, 19, abre una verdadera puerta de esperanza. Podría haber destruido a toda la raza apóstata, sí, y haber sido glorificado en su destrucción. El que pudo levantar hijos a Abraham desde las piedras, Mateo 3, 9. Pudo haber consignado a Adán y a Eva a la aflicción eterna antes de que engendraran hijos, y haber hecho una nueva pareja del polvo de la tierra. No había nada en la criatura que moviera a Dios a mostrarle misericordia. Pero hay otro concepto que transmite esta expresión, a saber, la certeza y poderosa eficacia de lo que Él ha decidido. Dios no puede decepcionarse en el cumplimiento de su propósito, porque nadie puede derrocarlo, ni jamás lo alterará. Mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. Isaías 46, 10, porque yo soy el Señor, no cambio. Malaquías 3, 6. Su amor. Algunos pueden sorprenderse de que distingamos entre la voluntad y el amor de Dios, pero probablemente un número mucho mayor se preguntará por qué se nos debería exigir alguna explicación para hacerlo. Sin embargo, John Owen, en sus argumentos contra la redención universal, dijo, el amor eterno de Dios hacia sus elegidos no es más que su propósito y beneplácito, un acto puro de su voluntad, por el cual Él determina hacer tales y tales cosas para ellos a su propio tiempo y manera. Y nuevamente, en su Vindiciae Evangelicae, capítulo 29, después de referirse a Juan 3, 16 y otros pasajes, ahora bien, el amor de Dios es un acto libre y eterno de su voluntad, su propósito. Una definición tan fría y desnuda puede ser adecuada para filósofos y metafísicos, pero difícilmente atraerá a los corazones de los regenerados. Cuando las Escrituras afirman que Cristo es el Hijo de su amor, Colosenses 1, 13, ver margen, seguramente debemos entender algo más que el Hijo es simplemente el objeto sobre el cual se fija la voluntad divina. Más bien creemos, como muchos otros, que el Hijo es el amado del corazón del Padre. Como debemos entender también la representación que el Salvador hace del Padre en su bienvenida al pródigo que regresaba, él corrió, se echó sobre su cuello y lo besó, Lucas 15, 20. Gálatas 1, 4. Si bien estamos lejos de creer que el amor insondable de Dios se parezca en algo al nuestro, como una emoción o pasión, sujeta a fluctuaciones, nos negamos a considerarlo como un mero principio. Cuando la voz del Padre declaró audiblemente, «Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia», expresó el lenguaje de un afecto profundo y cálido. Cuando el Señor Jesús afirmó, «el Hijo unigénito», término cariñoso, que está en el seno del Padre, Él le ha declarado, Juan 1, 18, concedemos que empleó un antropomorfismo, atribuir a Dios lo que corresponde propiamente al hombre. Sin embargo, no podemos permitir que se trate de una mera figura retórica carente de significado real. Dios es amor, 1 Juan 4, 8, y no se debe permitir que ningún refinamiento de los teólogos más eminentes nos robe la bienaventuranza y el valor de esa verdad fundamental. Todas las cosas surgen de la voluntad de Dios, Efesios 1. 11. El maravilloso amor de Dios por su pueblo solo puede conocerse por sus benditas manifestaciones hacia él, así como los efectos que produce nos descubren la naturaleza de la causa que los produce. Así el amor que Dios tiene hacia sus elegidos se revela por sus actos hacia ellos y sus concesiones. El amor de Dios por nosotros no comienza cuando respondemos por primera vez a sus amables propuestas hacia nosotros a través del Evangelio, ni siquiera cuando Él nos capacita para responder primero vivificándonos a una nueva vida, porque Él mismo nos llamó de las tinieblas a los suyos. Una luz maravillosa procede de su amor por nosotros. El amor de Dios por la Iglesia tampoco comenzó cuando Cristo murió por ella y quitó sus pecados, porque fue porque Dios la amó tanto que entregó a su amado Hijo para morir en su lugar. Con amor eterno te he amado, Jeremías 31, 3. Es la resonante declaración de Dios. Por lo tanto, fue en amor que Él nos predestinó para la adopción de hijos por Jesucristo para sí mismo, Efesios 1, 4, 5, que es el fundamento de todas nuestras bendiciones. Nuestra caída en Adán tampoco produjo el más mínimo cambio en el amor de Dios hacia sus elegidos. Preferimos mucho la declaración de Thomas Godwin, cerca del comienzo de su obra masiva sobre Cristo el Mediador.
muestra lo que Dios Padre hizo desde toda la eternidad en relación con nuestra salvación. Primero, señala su propósito y gracia eternos, y luego pregunta, si quisiera saber además cuál debería ser la razón de este extraño afecto en nuestro Dios, es decir, ejercido hacia aquellos que se habían rebelado contra él. ¿Por qué la Escritura da eso? Nuestro Dios es amor, incluso el amor mismo. El amor es una perfección esencial en la naturaleza misma de Dios, y como le ha agradado ejercerlo para con sus elegidos, es un acto de su voluntad, pero no de su voluntad absolutamente considerada, sino de la buena voluntad de su voluntad hacia ellos. Todos los actos de Dios hacia su pueblo en Cristo, todas las bendiciones que Él les ha otorgado en Cristo, todos sus pensamientos acerca de ellos, todas las operaciones de su gracia en ellos y las obras de su providencia para ellos, todas las manifestaciones de su bondad y misericordia para con ellos, proceden de su amor por ellos. El amor es la fuente de la que fluye toda corriente de su bondad hacia ellos. Las cosas proceden del amor de Dios. Los no elegidos son los súbditos de su voluntad, pero no son los objetos de su amor. Por tanto, hay una clara distinción entre las dos cosas. Consideremos aún otro caso. Absalón cometió una grave ofensa contra su padre, pues intentó despojarlo de su cetro y arrebatarle el reino de las manos, y además, asesinó a otro de sus hijos. Su intento de ganar el reino fracasó, huyó del país y permaneció exiliado durante 3 años. David lloraba a su hijo todos los días y deseaba ir a Absalón. Segundo de Samuel 13, 39. Pero el honor de su trono claramente prohibía tal acción. Cuando, aunque nuestro pecado en el Edén no apagó el amor de Dios por su pueblo, ni siquiera lo enfrió en lo más mínimo, esa horrible desobediencia de ellos levantó obstáculos tan formidables a la santidad de su naturaleza y a la justicia de su gobierno, y aún se opuso a tal barrera contra nosotros que a todas las inteligencias finitas les parecía insuperable para impedir el ejercicio de la compasión de Dios hacia su pueblo culpable y corrupto. En una palabra, la ley de Dios con su inexorable demanda de satisfacción parecía impedir eficazmente la operación y manifestación de su amor hacia sus transgresores. Consideremos atentamente un ejemplo del plano humano. Darío fue inducido a firmar un decreto según el cual si alguna persona pedía una petición durante los próximos 30 días a alguien que no fuera él mismo, debía perder la vida. Daniel 6. El mismo Daniel desafió ese decreto, suplicando a su Dios como antes. Sus enemigos vigilantes inmediatamente informaron esto al rey y exigieron que Daniel fuera arrojado al foso de los leones. Darío estaba disgustado consigo mismo y puso su corazón en Daniel para librarlo, y trabajó hasta la puesta del sol para librarlo. Daniel 6. 14. Pero fue en vano, el honor de su ley impidió el fluir de su amor. La justicia triunfó sobre la misericordia. El crecimiento espiritual consiste en avanzar en la piedad personal. En nuestro último apenas pudimos mencionar que la sabiduría de Dios estaba comprometida en la salvación de su pueblo. Antes de intentar ilustrar este aspecto particular, señalemos que fue en su carácter de juez que el Padre actuó entonces. Es muy importante que esto se reconozca. Sí, esencial si queremos ver nuestro tema desde el ángulo correcto, porque la reconciliación era enteramente un procedimiento judicial. En Hebreos 12, 23, se habla expresamente de Dios Padre como el juez de todos, que es un título oficial. Él fue quien dictó sentencia sobre el pecado de Adán y de todos los que representaba como jefe federal. Nadie, sino el juez de todos podría haber hecho a Cristo pecado para su pueblo, o a ellos para ser la justicia de Dios. En él, segunda a Colosenses 5, 21. Dios es el que justifica. Romanos 8, 33. Es decir, es el Padre como juez de todos quien real y formalmente declara justo ante sus ojos al pecador que cree en Cristo. Es sobre este doble fundamento que el apóstol argumenta la irreversibilidad de nuestra justificación, que la sentencia de justificación es pronunciada por el juez supremo, y eso, sobre la base de la plena satisfacción que Cristo le ha hecho. Cerramos nuestro último llamando la atención al hecho de que la determinación del Padre de recuperar a su pueblo caído se describe como el propósito de aquel que hace todas las cosas después de la muerte. Nuestro espacio está casi agotado,
Pero este artículo estaría tristemente incompleto si omitiéramos toda referencia al progreso en la piedad práctica. Como se nos presentarán varios aspectos de esto en la siguiente rama de nuestro tema, ahora hay menos necesidad de entrar en muchos detalles. A medida que el cristiano obtiene una mayor comprensión espiritual de las perfecciones de Dios, su corazón no solo se ve cada vez más afectado por su maravillosa bondad y gracia, sino que está cada vez más asombrado por su elevada soberanía y su inefable santidad, de modo que le tiene una reverencia más profunda. Y su temor ocupa un lugar más amplio en su corazón, ejerciendo cada vez una influencia más potente en sus acercamientos a él y en su comportamiento y conducta. De la misma manera, a medida que el cristiano se familiariza mejor con los oficios personales y la obra de Cristo, obtiene no solo una comprensión más plena de cuánto le debe y de lo que tiene en él, sino que se vuelve cada vez más consciente de lo que le debe y de lo que tiene en él. Se le debe a él y lo que corresponde a quien es seguidor del Señor hasta la gloria. Cuanto mejor se dé cuenta de que no es suyo, sino comprado por precio, más se resolverá y se esforzará por glorificar a Dios en Cristo en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Primera a Colosenses 6, 19, 20, anhelando más ardientemente el momento en que podrá hacerlo sin obstáculos ni obstáculos. Juan 6, 66-69. Cuando nos hemos vuelto concienzudos y diligentes en el cumplimiento de nuestros deberes, porque la fe se muestra por las obras. Santiago 2, 17, 18. Es evidente, el pecado es un mal demasiado grande para que el hombre se entrometa y cada intento que intenta en esa dirección solo empeora las cosas, como aparece tanto en la esfera social como en la internacional. La forma en que Dios ha tratado lo que al ingenio humano parece insoluble, manifiesta su perfecta sabiduría y redunda en gran medida para su gloria. Él ha abordado el problema planteado por el pecado llevándolo al tribunal de su ley y resolviéndolo sobre una base justa. Lo necesario para eso. Este es aún más el caso cuando el hombre intenta tratar con Dios. Sus mismos esfuerzos por eliminar el pecado no hacen más que agravarlo, y cualquier intento de acercarse a Dios a pesar de ello solo sirve para aumentar su culpa. La sabiduría divina ideó una forma en la que no había compromiso entre el amor y la ley, sino que a cada uno se le daba la máxima expresión. Nadie excepto Dios es capaz de lidiar con el pecado, ya sea como un crimen o como una contaminación, como algo que es una deshonra para él, o como una barrera para nuestro acceso a él. Además, así como el pecado es un mal demasiado grande para que podamos lidiar con él, así la justicia es demasiado alta para que la criatura caída la alcance. Sí, demasiado alta para que las criaturas santas la hagan descender hasta nosotros. Solo Dios mismo puede acercar su justicia. Isaías 46. 13. En el triunfo del amor sobre la ley. Comenzamos aquí porque conecta mejor con los párrafos finales de nuestro último y el inicial de este. Siguiendo esa línea de pensamiento, dicho sea de paso, la solución a los problemas planteados por el pecado y la armonización del amor y la ley se denomina misterio, porque trasciende la razón humana y solo puede ser conocido por revelación divina. Se la llama la sabiduría escondida de Dios, porque permaneció como un secreto impenetrable hasta que él tuvo a bien revelarla. No se hizo ningún descubrimiento al respecto en la creación. Aunque los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento muestra la obra de sus manos, no dieron ninguna indicación de que fuera su voluntad mostrar misericordia a los rebeldes. Más bien, el universo exhibe un reino inexorable de la ley. Si una madre devota le da a su hijo un medicamento del frasco equivocado, el resultado será el mismo que si un enemigo le echara veneno en la garganta. Si se rompe una de las leyes de la naturaleza, incluso en la ignorancia, no importa cuán profundo sea nuestro arrepentimiento, no habrá forma de escapar del castigo. El amor divino ha triunfado sobre la ley no pisoteándola, sino satisfaciendo plenamente sus exigencias y haciéndola honorable. Consejo de su propia voluntad, Efesios 1, 11, lo que significa que hubo un ejercicio de su infinito entendimiento al idear cómo esa resolución debería cumplirse para su propia gloria. Para hablar a la manera de los hombres,
El Padre consultó consigo mismo, puso en juego su omnisciencia y trazó un plan en el que se ejemplifica su multiforme sabiduría. Efesios 3, 10. Ese plan multifacético se denomina el misterio porque tiene que ver con las cosas profundas de Dios. Primera a Colosenses 2, 7. 10. Hay variedad en el misterio y misterio en cada parte de la variedad. No fue un solo acto, sino que en él se reunieron una variedad de consejos, una conjunción de excelentes fines y medios. ¿Cuáles fueron esos excelentes fines y medios? Ahora intentaremos exponerlos, aunque sabiendo muy bien que nuestros máximos esfuerzos solo pueden transmitir una idea muy inadecuada y fragmentaria de lo que será nuestro asombro y admiración por toda la eternidad. Se ve la sabiduría consumada y múltiple de Dios. Sí, Dios ha abordado la cuestión trascendental que plantea el pecado llevándola al tribunal de su ley. Para el hombre caído, haberlo llevado allí habría significado inevitablemente la pérdida de su caso, porque es un transgresor del estatuto divino y un arruinado moral, totalmente incapaz de reparar su ofensa. Pero su consumada sabiduría permitió al juez de todos tratarlo de tal manera que el honor de su ley se mantuvo intacto y, sin embargo, el caso se resolvió sobre una base igualmente favorable para Dios y para el pecador, establecido de tal manera que el maravilloso amor de Dios sea libre de fluir hacia sus elegidos, hijos de desobediencia aunque sean en sí mismos, sin ignorar ni tolerar su desobediencia, y para que su amor siga siendo un amor santo. Es gracias a ese acuerdo judicial que se ha proporcionado una respuesta suficiente y definitiva a las angustiosas y eternas preguntas del hombre, ¿cómo, pues, puede el hombre ser justificado ante Dios? Se dice que Dios ama al pecador, pero odia su pecado. Sin embargo, eso no proporciona ninguna solución al problema, porque la pregunta aún regresa, ¿Dios hundirá su amor en el pecador en su odio por su pecado? ¿O permitir que su amor por el pecador anule su odio por su pecado? Dios ha jurado, el alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18, 4. Pero también ha jurado, no me complazco en la muerte de los impíos, sino que el impío sea parte de su camino y viva. Ezequiel 33, 11. El juramento de justicia y el juramento de piedad parecen irreconciliables. ¿Debe entonces el uno ceder ante el otro? No, ambos deben permanecer de pie. Pero ¿cómo? En la redención, Dios ha manifestado dos perfecciones opuestas al mismo tiempo y en una sola acción, en la que se muestra el odio supremo al pecado y el amor superlativo al pecador. Tanto la justicia como la misericordia han mantenido su terreno sin compromisos. Sí, han salido del conflicto honorables y gloriosos. La sabiduría divina ideó un plan mediante el cual Dios castigó la transgresión sin azotar a los transgresores y reparó la ruina del pecador sin perdonar su pecado. Admira y adora esa maravillosa sabiduría que ideó un medio por el cual la misericordia y la verdad se encuentran. La justicia y la paz se han besado. Salmo 85, 10, 3. En el nombramiento de un mediador idóneo. Evidentemente, este era el primer paso necesario para solucionar los intrincados problemas a los que hemos aludido. La caída del hombre lo colocó a una distancia inconmensurable de Dios. Vuestras iniquidades han separado entre vosotros y vuestro Dios. Pero ¿dónde se podía encontrar alguien así, que era capaz de imponer su mano sobre ambos? Job 9. 33. Debe estar completamente libre de cualquier participación en el delito. Debido a su excelencia personal, debe tener una alta estima por parte del herido. Debe ser una persona de exaltada dignidad para que el peso de su mediación guarde alguna proporción con la magnitud del crimen y el valor del favor que concedería. Debe poder mantener plenamente los intereses y servir el honor de Dios. También debe poseer una tierna compasión hacia los desdichados delincuentes, o no se interesaría cordialmente por ellos. Mateo 5, 26. ¿Cederá entonces la ternura del padre ante la severidad del juez? ¿O los derechos del juez darán lugar al deseo del padre? Cada uno debe estar satisfecho. ¿Pero cómo? Isaías 59, 2. No solo eso, sino que la caída produjo una diferencia moral infinita. El hombre se contaminó y odió a Dios, Dios mismo inefablemente santo y en enemistad legal con el hombre. Esa brecha parecía insalvable, porque, por un lado, no era la gloria de su naturaleza ni el honor de su gobierno que Dios hiciera algún avance directo hacia los súbditos rebeldes, y por otra parte,
El hombre no tenía ningún deseo de ser restaurado a su imagen o favor, e incluso si lo hubiera hecho, se le prohibía cualquier acceso a él. Así, toda relación entre Dios y los hombres llegó a su fin. Se creó un callejón sin salida. Parecía existir una situación absolutamente desesperada. Porque nuestro Dios es fuego consumidor, Hebreos 12, 29, y ¿quién había que pudiera interponerse entre él y nosotros? Pero la sabiduría divina proporcionó un medio y un remedio, decretando que debería haber un mediador que salvaría la distancia y sanaría la diferencia entre ellos, logrando una reconciliación mutua. En el ejercicio de dos principios contrarios en la redención. Este es un logro digno de la omnisciencia. Dios es amor, sin embargo, también es luz. Primera a Juan 1, 5. No solo está lleno de bondad y benevolencia, sino que es inmaculadamente puro y santo. Dios es abundante en misericordia, pero también es justo y no tendrá por inocente al culpable. Éxodo 34, 7. Aquí, entonces, dos de las perfecciones divinas se mueven en direcciones opuestas. ¿Cómo pueden reconciliarse tales contrarios? El amor sale hacia el pródigo, pero la luz no puede mirar la iniquidad. Habacuc 1, 13. La misericordia perdonaría gustosamente al ofensor, pero la justicia exige su castigo. La gracia está lista para otorgar una salvación gratuita, pero la justicia insiste en que el moroso no puede ser liberado hasta que haya pagado el último centavo. ¿O cómo puede ser limpio el que nace de mujer? Job 25, 4. ¿Con qué me presentaré delante de Jehová? Miqueas 6, 6. Tenía la naturaleza del que fue ofendido por el pecado, y del que ofendió. Así como el pecado fue invención nuestra. Eclesiastés 7, 29. Así solo Cristo es de Dios, y por eso se le llama la sabiduría de Dios. Primera a Colosenses 1, 24. Lo cual no se habla de él esencialmente como segunda persona, sino como mediador, porque en él se manifiesta al máximo la sabiduría de Dios. Thomas Godwin. Pero, ¿cómo preparar al Hijo para su oficio? ¿Cómo llegar a ser partícipe de la naturaleza humana sin contraer su corrupción? ¿Cómo unir la divinidad y la humanidad, el infinito con lo finito, la inmortalidad con la mortalidad, la omnipotencia con la debilidad? ¿Cómo producir tal unión que las dos naturalezas estuvieran perfectamente casadas en una sola persona y, sin embargo, conservaran su distinción, unidas pero no confundidas? Para que la deidad no fuera transformada en carne, ni la carne transformada en Dios. Antes de que el verbo se haga carne, no debemos exclamar, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Romanos 11, 33. Por esa unión única y maravillosa, Cristo fue preparado para ser mediador de un mejor pacto. Hebreos 8, 6. No había nada que perteneciera a la deidad que él no poseyera, y nada que perteneciera a la humanidad de lo que él estuviera vestido. Apocalipsis 1, 5, 8. Al constituir a Cristo como cabeza federal de su pueblo, cuando Dios en sabiduría encontró una persona adecuada, pero dado que esto debía ser su único hijo, aquí había una dificultad mayor que superar, como darlo por nosotros, para satisfacer tanto los requisitos de su justicia como Cristo entonces fue hecho fiador de un mejor testamento. Hebreos 7, 22. No se podía pensar en la reconciliación entre un Dios santo y los rebeldes contaminados hasta que el pecado hubiera sido eliminado y el Espíritu Santo. Sin embargo, era igualmente necesario que el mediador fuera el hombre, para poder verdaderamente representar a los hombres como el postrer Adán. Primera a Colosenses 15, 45. Para poder ser hecho bajo la ley. Galatas 4, 4. A obedecerla, para poder sufrir su pena de muerte, y para que, en su humanidad glorificada, sea cabeza de la Iglesia. Él debía ser el apóstol y sumo sacerdote. Hebreos 3, 1. El apóstol de Dios para nosotros, nuestro sumo sacerdote ante Dios, porque él debe apaciguar la ira de Dios y eliminar nuestra enemistad. Debido a la abundancia de su misericordia, Dios determinó que se debía dar plena satisfacción a su ley, y tal satisfacción que si por ello fuera más honrada que si nunca hubiera sido quebrantada, o que toda la raza hubiera sido condenada. Para ello, designó que Cristo sirviera como fiador y sustituto de su pueblo. Él debe ser su representante y cumplir toda la justicia para ellos y soportar la maldición en su lugar.
para que se pueda considerar legalmente que han obedecido y sufrido en él. Al transferir su culpa al fiador, Dios castiga el pecado y perdona al pecador. En el mismo estupendo sacrificio, Dios ha sostenido las exigencias de su ley y ha prodigado su bondad a su pueblo. Las profundidades del amor de Dios se ven aquí, como antes de su sabiduría, al no perdonar a su propio Hijo, sino al exponerlo a todos los rigores de la justicia, que no producirían el menor abatimiento. En la unión de naturalezas tan diversas en la persona de Cristo, era necesario que el mediador fuera una persona divina para que fuera independiente y no mera criatura de cualquiera de las partes, para poder revelar al Padre. Juan 1, 18, 14, 9. Para rendir a la ley una obediencia que él no debía para sí, como lo hacen todas las criaturas, y ser de valor infinito, y para que pueda ser capacitado para administrar los reinos de la providencia y la gracia, que le han sido encomendados como príncipe mediador. Mateo 28, 18. Juan 17, 2. Nadie más que Dios puede perdonar los pecados, impartir vida eterna, restaurar a la criatura caída a la verdadera libertad o conceder. En tal procedimiento, sería eminentemente apropiado que estuviera íntimamente relacionado con cada una de las partes. Pero, ¿dónde se podía encontrar alguien con tantas y tan necesarias cualificaciones? ¿No había criatura digna de tan alto cargo y de tan honorable empresa? No, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Apocalipsis 5. 3. Nadie excepto la omnisciencia había pensado jamás en designar al propio Hijo amado y coigual de Dios para que tomara sobre él nuestra naturaleza. Ideó un plan mediante el cual su pueblo se recupera completamente de todas las funestas consecuencias y efectos de la caída, pero obtiene una herencia muy superior a la que correspondió al Adán no caído. Dios quiere que su pueblo no solo sea salvo del infierno, sino también llevado al cielo, pero de esa manera debería ser más honrado para sí mismo y para su Hijo. El apóstol habla de la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Segunda a Timoteo 2, 10, no solo una salvación, sino gloriosa, una que es para gloria de aquel que la ideó, de aquel que la compró, de aquel que lo aplica, y de quienes lo disfrutan. Qué cosa verdaderamente sorprendente es que la vergüenza sea el camino a la gloria, que los pecadores caídos sean enriquecidos por la pobreza del Redentor, que aquellos que se arrastran en el lodo del pecado sean promovidos a las más altas dignidades al hacer que Cristo se haga despojado de toda reputación. Filipenses 2, 7. Al anular el pecado para nuestro beneficio. Qué maravilla de la sabiduría divina es esta, que Dios no solo ha eliminado el reproche que su entrada trajo a su gobierno, sino que hizo que el pecado fuera el contraste de una exhibición más grande y grandiosa de sus perfecciones, y que él no solo tiene justicia eterna traída, y como nuestra garantía, el Señor Jesús cumplió ambas cosas. Pero, oh lector mío, maravíllate y quédate asombrado ante lo que eso implicaba. Implicaba que aquel que estaba en forma de Dios tomara sobre sí la forma de siervo. El Señor de los ángeles debería ser acostado en un pesebre. Que el Hacedor del universo no tenga dónde recostar su cabeza. Que debería estar constantemente ocupado en hacer el bien y no dañar a nadie, y sin embargo ser expulsado del mundo y abandonado por sus propios seguidores. Que el Señor de la gloria sea condenado como malhechor, su santo rostro ensuciado por la vil saliva de los hombres y su espalda azotada por ellos. Que el Rey de Reyes debería ser clavado de pies y manos en la horca de un preso. Que el amado del Padre sea herido y abandonado por él. Tales contrarios trascienden el ingenio del hombre y nunca podrían haber sido inventados por él. No debemos exclamar, oh Señor, cuán grandes son tus obras, y tus pensamientos son muy profundos. Salmo 92, 5, 7. Al ganar rebeldes para sí mismo. Habiendo contemplado algo de la sabiduría y el amor del Padre, la voluntad y la obra del Hijo, aquí debemos contemplar, de manera más distintiva, el poder y la gracia del Espíritu Santo. Cuando se acerca por primera vez a los elegidos en su estado no regenerado, los encuentra en una condición deplorable, su entendimiento oscurecido por el pecado, sus corazones llenos de enemistad hacia Dios, sus voluntades endurecidas contra él. No solo no tienen consideración por su gloria, sino que no tienen ningún deseo por su tan grande salvación. Sí,
son positiva y fuertemente contrarios a ella. Aquí también hay obstáculos que es necesario eliminar. Obstáculos tan formidables que nada menos que la omnisciencia y la omnipotencia podrían superarlos. ¿Cómo serán liberados los cautivos que están completamente satisfechos con su prisión? ¿Cómo serán liberados los esclavos que están enamorados de sus prisiones? En particular, ¿cómo lograrlo tratándolos como seres racionales y responsables, sin violentar sus voluntades y reducirlos a meras máquinas? ¿Qué honor trae a la sabiduría de Dios no solo restaurar a los hombres caídos, sino también hacer que la caída surja de su excelencia superior? Si tan solo hubieran sido restaurados a su patrimonio perdido y al disfrute de esa felicidad que habían perdido, habría sido un notable triunfo de la gracia, pero hacerlos coherederos con Cristo, Romanos 8, 17, y participantes de su gloria, Juan 17, 24, nos deja perdidos en el asombro. Es un misterio de la naturaleza que la corrupción de una cosa se haga para ministrar la generación de otra, como los huesos de los animales fertilizan la vegetación, pero es un misterio de gracia más grande que nuestra caída en Adán ocasione una restitución más noble. La inocencia no fue nuestro último fin. Una felicidad superior nos espera en lo alto. La naturaleza humana es elevada a un grado de honor mucho más alto que si el hombre hubiera conservado su inocencia, porque a través de la redención y la regeneración, los elegidos están vitalmente unidos al Dios hombre mediador y hechos miembros de su cuerpo. El imperio del diablo es derrocado por la misma naturaleza que él derrocó. Génesis 3, 15, Romanos 16, 20, haciendo que nuestra santidad y felicidad se conserven mutuamente. Esta es otra de las maravillas de la sabiduría de Dios, que Él ha logrado que el mismo Evangelio, que asegura nuestra felicidad eterna, también promueva nuestra pureza actual. La santidad de Dios no se ve comprometida por su clemencia hacia los pecadores, porque el Redentor es él mismo el principio y el modelo de santidad para todos los que son salvos por él. Además, la misma gracia de enviar a su Hijo a morir por nosotros la da el Espíritu Santo para renovarnos según la imagen divina, y así hacernos aptos para la comunión con Él. ¡Qué maravilla de la sabiduría divina exaltar tan altamente a aquellos que son tan absolutamente indignos en sí mismos y, sin embargo, al mismo tiempo, humillarlos eficazmente hasta el punto de que claman, no a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia y por tu verdad. Salmo 115. 1. La bondad amorosa de Dios hacia su pueblo no afloja las ataduras del deber ni rompe la relación que mantienen con él como su Señor y Gobernador soberano. Algunos pueden considerar lo anterior como una exposición muy exagerada del caso, suponiendo que se encuentre una solución completa presentándoles el Evangelio. Pero las Escrituras enseñan, y la experiencia y la observación lo verifican, que el hombre natural no tiene ojos capaces de contemplar la belleza del Evangelio, y que su corazón es tan desesperadamente malvado que no recibirá al Salvador que le ofrece. ¿Cómo, entonces, podrán salvarse tales criaturas de sí mismas? ¿Cómo llegarán a desearla a los que detestan la santidad? ¿A los muertos en pecados se les hace caminar en nueva vida? Sabemos que se realiza tal milagro, pero no sabemos cómo se realiza. Cristo mismo declara que es un misterio tan inescrutable para el hombre como el funcionamiento del viento. Juan 3, 8. Todo lo que sabemos es que la vida, la luz y el amor se comunican sobrenaturalmente, por lo que los que no están dispuestos se vuelven dispuestos, no obligándolos a hacer lo que aborrecen, sino superando dulcemente su aversión. Con misericordia, no simplemente con poder físico, te he atraído. Jeremías 31, 3. El Evangelio no permite que sus beneficiarios devuelvan el odio por el amor, ni el desprecio por el beneficio, sino que les impone obligaciones más profundas de gratitud a la obediencia. Los elegidos para la salvación también están predestinados a ser conformados a la imagen de su Hijo. Romanos 8, 29. La ley de la fe requiere que nos sometamos al cetro de Cristo, así como que dependamos de su sacrificio. Los líderes ciegos de los ciegos han asegurado a millones de personas que todo lo que se requiere de ellos es que crean en el Evangelio y reciban a Cristo como su Salvador personal. No importa nada cuál sea el estado de sus corazones, cuál sea su concepto del carácter de Dios, cuál sea su actitud hacia su ley. No importa que consideren el pecado como una bagatela,
que sean completamente carnales y estén enamorados del mundo, y que no se den cuenta de su profunda necesidad, mientras acepten a Cristo, todo les irá bien. Tampoco importa cuán inalteradas sean sus vidas futuras, ahora todo les irá bien para siempre. Entonces Satanás les haría pensar: no podéis servir a Jehová, porque Él es Dios santo, Él es un Dios celoso, Él no perdonará vuestras transgresiones ni vuestros pecados. Josué 24, 19. Esas palabras nos presentan un aspecto esencial y fundamental de la verdad, que rara vez se proclama hoy en día, y que las multitudes que se sientan bajo el evangelismo moderno desconocen por completo. La opinión que ahora prevalece tan ampliamente es que nada es más fácil y sencillo que obtener el perdón de nuestros pecados. Como alguien que ha sido llamado a declarar todo el consejo de Dios, es nuestro deber ineludible no ocultar nada que pueda resultar provechoso. No nos atrevemos a asumir que todos nuestros lectores hayan pasado realmente de la muerte a la vida, y por lo tanto, debemos dirigirnos, al menos ocasionalmente, a aquellos que todavía están bajo la condenación y la ira de un Dios que odia el pecado, especialmente a aquellos que suponen erróneamente que se han reconciliado con Él. Aunque nuestro principal diseño y esfuerzo es proporcionar alimento espiritual a aquellos que están en Cristo, sin embargo, no podemos ignorar por completo a aquellos que todavía le son extraños, tanto más cuanto que, en esta generación, hay tan pocos que intentan seriamente exponer a los profesantes vacíos y dejar en claro que muchos de aquellos que creen con cariño que están viajando hacia el cielo están abrigando una falsa esperanza, que en lugar de su esperanza al estar fijado sobre la roca, no descansa más que sobre un fundamento de arena. ¿Es ese tu caso, querido amigo? No podéis servir al Señor. ¿Qué significa servir al Señor? Significa que